Hola, hoy nos corresponde ver nuestro último video, el video 6 de esta serie de 6 videos que están tratando sobre la descripción de la carga de auto eléctrico a batería en cargadores localizados en viviendas particulares. Los primeros 5 videos los pueden consultar mm, viendo los links que he copiado más abajo. Este sexto video va a tratar sobre la selección del cargador y la carga de las soluciones tecnológicas para cargar dos vehículos y también formas prácticas de hacerlo y un checklist de instalaciones. Veamos por lo tanto qué contiene este video. Repasemos lo visto en cuanto a los aspectos que se deben considerar para seleccionar un cargador, ¿no? Aquí vamos a ver estos aspectos integrados para mayor comprensión, ¿no? Uno de ellos era las especificaciones básicas del vehículo. ¿Qué atributos o especificaciones técnicas del vehículo pueden impactar sobre la selección del cargador? Uno de ellos es la capacidad de la batería, ¿no? Que tiene que ver con la autonomía que se quiere lograr, ¿no? Esto es un asunto a decidir siempre por el dueño del vehículo, dependiendo de si requiere más autonomía, más capacidad de batería, deberá buscarlo. El rendimiento en kilowatt hora por 100 kilómetros del vehículo eléctrico es relevante, pues significa cuánto es el ahorro que vamos a lograr en comparación con vehículos a gasolina. 18,5 kilowatts por 100 kilómetros era un buen rendimiento, veíamos, en comparación con vehículos que están en el mercado. Los kilómetros por hora de carga también es una especificación bastante clave, porque permite ver en forma rápida cuántas horas necesito cargar el vehículo para lograr una autonomía determinada. En el ejemplo analizado, con una hora de carga se lograban agregar 36 kilómetros, ¿no? Equivalente. El tipo de conector obviamente es muy relevante, pues siempre tiene que ser el mismo que tiene el cargador, ¿no? Veíamos que el tipo 2 Meneques para viviendas en corriente alterna era la tendencia. Idealmente habría que buscar que sea de esa característica. Y también veíamos que el conector tipo combinado también era más preferible que tener que un vehículo que tenga dos conectores, uno para continua y otro para alterna. La capacidad del cargador del vehículo también era importante porque justamente el vehículo analizado en cuanto a especificaciones tenía una limitación máxima de 6,6 kW, es decir, un cargador de 7 o superior en potencia no iba a poder ser utilizado a máximo rendimiento, pues el vehículo lo limitaba en 6,6, ¿no? No es muy común encontrar estas limitaciones, pero justo el caso que vimos la tenía, ¿no? Pero es bueno echar un vistazo a eso antes de decidir. Las definiciones del usuario, del cliente o el dueño del vehículo, relevantes, podríamos decir que una de ellas, la más importante, es el requerimiento de kilómetros diarios de desplazamiento que tenga el dueño del vehículo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros diarios estima que como media se va a necesitar desplazarse, todos los días? Por ejemplo, analizábamos el caso de 50 kilómetros y veíamos que se podía satisfacer en forma bastante holgada, digamos, ¿no? Incluso acumulando carga en la batería para el fin de semana. Pero esto va a depender de qué requiere la persona, lo mismo que los requerimientos de kilómetros de desplazamiento en fines de semana. Nuevamente van a ser superiores a las necesidades diarias y para ello va a ser necesario considerar en la planificación de las cargas diarias de lunes, martes, de todos los días de la semana, para ir regulando esa carga de manera de ir acumulando carga en la batería para ese fin de semana y así poder acudir a todos los puntos que sean de interés sin tener contingencias por quedar sin carga en la batería o no encontrar una electrolinera en un punto cercano. El otro factor era la potencia disponible en la vivienda. Veíamos que la potencia total de la vivienda se tenía que distribuir entre el consumo normal de la vivienda y el necesario para la carga. Por lo tanto, es clave conocer cuál es esa disponibilidad en todo horario para ver cuáles son los horarios preferentes para efectuar la carga.
Y también analizamos el caso de que esto que parece complejo se simplifica enormemente cuando uno exige un vehículo que tenga la gestión dinámica de la carga. Eso lo vamos a ver en el resumen a continuación de nuevo, ¿no? Vamos. Veamos ahora lo que podríamos llamar requisitos bases para un cargador de modo 3 tipo wallbox. Lo primero es una marca y fabricante conocido, que además asegure garantía técnica, que provee un manual de instalación, que entregue soporte local. Eh, por otro lado, un cargador que esté homologado y certificado por alguna institución autorizada. Relevante no experimentar con equipos desconocidos. Es bueno evaluar distintas opciones que presenta el mercado, conocer experiencias de otras personas que hayan utilizado algún tipo de cargador, estar bien informado antes de tomar la decisión de amarrarse con un determinado proveedor o marca de cargador. Analizar las facilidades de programación que tenga el cargador y ser exigente en cuanto a que tenga control dinámico de la potencia, control dinámico de la carga. Vimos que esto debe pasar a ser un requisito básico que siempre debe estar en un vehículo, digamos, la gestión dinámica de la carga. Una potencia con holgura. Es importante esto, no adquirir un cargador demasiado ajustado a la necesidad, porque lo más probable es que con el tiempo se tenga que, por alguna razón, cambiar de vehículo y adquirir un vehículo quizás que tenga una exigencia distinta, y ojalá que pudiera usar el mismo cargador y no tener que invertir nuevamente en un cargador por haber adquirido uno muy ajustado, y también uno que le permita también hacer ciertas cargas de emergencia para salidas de gran distancia. Es bueno no ir buscando mucho ahorro en el tema de la potencia, creo yo. Pueden darse las dos situaciones, pero es una recomendación. La presentación también es algo que en muchas partes y algunos países ya lo han considerado eso como un requisito, porque va a depender en qué lugar usted va a poner el cargador. Es probable que no quede afectar la estética del lugar. Para ello se han construido cargadores que simulan un mueble, digamos, uno abre estas puertas y está el cargador dentro, pero al observarlo se ve un mueble que no afecta la estética del lugar. Es una consideración a tener en cuenta. Lo otro que es relevante es considerar que el cargador portátil PCS es solo para emergencia. Aquí no hay mucho que exigir porque son estándar. Estos vienen incluidos en el vehículo, pero siempre considerar que esto es un cargador para emergencia. Ahora veamos unos ejemplos, cálculos simples de selección de un cargador que permitiría determinar si me parece bien uno de 3,5 o uno de 7, digamos, aunque siempre la recomendación va a ser irse por el lado del 7 kW. Pero bueno, no está de más hacer algún ejercicio en ese sentido para terminar con este aspecto de selección del cargador, ¿no? Veamos eso. Veamos el ejercicio para ayudar a la definición de qué es necesario, si un cargador de 3,5 o uno de 7. Esa es lo que deberíamos buscar como respuesta aquí. El ejercicio va a considerar lo que llamamos el ejemplo de especificación que estamos contemplando. Ahora sí vamos a considerar 8 casos, que son las 8 opciones de potencia instalada en vivienda, de acuerdo a la tarifa. Vamos a considerar también que en este horario de carga de bajo tráfico, de bajo consumo, el consumo de la vivienda es de 0,4 kW, por lo tanto hay una potencia disponible de los valores que se muestran acá, ¿no? Como ya lo analizamos. Este es un supuesto y puede ser modificado de acuerdo a la realidad que tenga
cada persona en la vivienda que tenga. Los resultados, vamos a ver tres tipos de resultados. Los kilómetros de autonomía que se logran con 1 hora de carga, las horas requeridas para cargar el equivalente a 50 kilómetros, y los kilómetros de autonomía que se logran con 7 horas de carga. Por ejemplo, en el primero de los casos tenemos una potencia disponible de 1,8. Eso significa que con este cargador de 3,5, si mantenemos la carga por 1 hora, vamos a lograr 10 kilómetros agregados de autonomía. El resultado va a ser el mismo para el de 6,6 porque lo que está mandando es la potencia disponible, que es inferior a la potencia de los cargadores. Este es el límite. Después, con 5,3 horas de carga se lograría agregar 50 kilómetros y con 7 horas de carga se lograrían 57 kilómetros. Con estos resultados observamos que no son buenos, o sea, están muy pobres en cuanto a autonomía y con harto esfuerzo, hartas horas de carga para lograr 57 kilómetros de autonomía. Es como, y no se podría hacer más, porque más de 7 horas de carga es como casi imposible. Por lo tanto, aquí no hay una recomendación de que cargador, más bien es pasar a incrementar la potencia instalada en la vivienda, a pasar a 3,5 más bien a 4,4. Y de ahí mejorar los resultados. ¿Por qué pasar a 4,4? Porque 3,5 también se mantendría bastante en el límite, aunque sí podría satisfacer bastantes necesidades de personas que no tengan grandes exigencias. Por ejemplo, lograr 50 kilómetros con 3 horas de carga parece ya más aceptable, o con 7 horas lograr 99 kilómetros de autonomía. Bueno, aquí en este caso convendría el de 3,5 y nunca el de 7, porque el de 7 estaría subutilizado. Nunca le sacaríamos el rendimiento adecuado ahí, digamos. Luego, en el caso de 4,4, que se transforma en 4 por potencia disponible, restando el consumo de la vivienda, vemos que es superior a la potencia de este cargador 1, digamos. Por lo tanto, este es el punto del máximo resultado, el máximo rendimiento se lograría ahí, de ahí para adelante los resultados siguen siendo los mismos, porque está en su máximo rendimiento. Y ahí, por lo tanto, el de 3,5 es el cargador ideal para esa situación, salvo que la persona requiera más autonomía que la que se indica acá. Y en ese caso debería ir más por una opción de 7 kW. Y así avanza el ejemplo y llegamos al de 7 con 6,6 de potencia disponible, que es igual al caso del cargador 2. Y por lo tanto este es el punto de máximo rendimiento para ese cargador. De ahí el resultado en adelante es el mismo. Y tenemos un cargador de 7 kW. Ese cargador, si no es necesario incrementar la potencia instalada, porque no implicaría un mejor resultado, dado que está limitado por el mismo cargador. O sea, no tiene sentido incrementar acá. Entonces, como recomendación sería, si se está en este punto, no hacer aumentos de potencia, más bien ver el resultado que se logra sacando el máximo provecho con la gestión dinámica de la carga, gestión dinámica de la potencia. Esa funcionalidad evita inversiones en aumentar la potencia instalada. Es muy relevante. Y por otro lado, considerar estos puntos para decidir sobre uno u otro cargador, aunque siempre va a ser relevante tener un cargador de 7 para que así cuando haya un cambio de vehículo no tenga que volver a cambiar el cargador, sino que el cargador le sirva más allá del cambio del vehículo. Y también es un asunto importante para lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con las viviendas que puedan tener 2 vehículos eléctricos y no uno. Porque va a llegar un momento, lo único claro en todo esto es que los vehículos a combustible van a terminar, se van a acabar. Por lo tanto, hoy día la cantidad de gente que tiene 2 vehículos a combustible va a pasar a tener 2 vehículos eléctricos. Y para abordar esa situación es mucho más recomendable tener un cargador de esta potencia que de 3,5. Veamos un poco eso.
Un aspecto que se debe tener en cuenta al adquirir un cargador es si existirá la necesidad de efectuar la carga en una misma vivienda de dos vehículos en forma simultánea, o cómo hacer la carga de dos vehículos en una misma vivienda y qué soluciones habría para ello. Eso vamos a echar un rápido vistazo. Si vemos acá, lo tradicional en una vivienda es tener el cargador de emergencia y un cargador inteligente tipo SAVE Wallbox, ¿no? En ningún caso se puede tener un vehículo cargando con el PCS y otro vehículo acá con el SAVE en forma simultánea. No es factible dado que no tienen cómo comunicarse estos cargadores para repartirse la carga sin afectar al consumo de la vivienda o sobrepasar la máxima potencia disponible. Es por ello que siempre debe considerarse el PCS exclusivamente como emergencia y cargar el vehículo desde el cargador SAVE, ¿no? O en excepciones desde el PCS, pero no los dos simultáneos. Para una carga simultánea, vemos acá las opciones. Hay opciones que pueden ser mediante tecnología que ya está estando disponible o bien mediante práctica. En las presentaciones analizamos la planificación diaria, semanal, que uno puede hacer de la carga de los vehículos y comprobamos que es totalmente factible efectuar la carga de un vehículo y acumular, incluso acumular carga en la batería para el fin de semana y poder tener desplazamientos más largos, con mayor autonomía. También en ese ejemplo se vio de que no era necesario cargar el vehículo durante 6 horas toda la noche, sino que bastaba en algunos días con 2 o 3 horas, incluso menos, y se obtenía un excelente resultado. Y este ejercicio lo hicimos basado en que el vehículo tenía una batería de 62 kilowatt hora, ¿no? Que es una batería de las más grandes que hay hoy día. Entonces, si la solución es para, contando con un vehículo de ese tamaño de batería, con mayor razón, va a ser posible con una batería más común que son las de 40 kWh. Entonces, la carga de dos vehículos se debe hacer en forma planificada. Primero uno día por medio, por ejemplo, o en distinto rango horario. Es totalmente factible hacerlo así y lograr el fin de semana con los dos vehículos con una carga aceptable acumulada para los viajes que son posibles de realizar el fin de semana de mayor kilómetro a recorrer. Después otra solución es una solución más depende de la tecnología, que es tener dos cargadores en reparto de carga. Sí se necesita en ese caso tener una unidad que gestione esa carga de manera de asignar la potencia disponible a un cargador y al otro en forma equilibrada o como se pueda programar. Es una solución también que está hoy disponible bastante marginalmente. Tercera opción es tener un empalme dedicado, exclusivo para el segundo vehículo. Y bueno, aquí opcionalmente también podría ser que ese empalme sea a través de paneles solares, lo cual sería bastante atractivo. Finalmente hay una opción de tener un cargador dual, ya son un poco más comunes que la opción B, que es tener un cargador con dos conectores y se carga uno y otro vehículo simultáneamente, y el cargador de tipo SAVE tiene una aplicación que va distribuyendo la carga de acuerdo a una planificación previa. Es una solución bastante buena, ya disponible, así a un mayor costo. Por eso que siempre en el inicio es mejor contar con la planificación diaria semanal de la carga y así mantener los dos vehículos con una carga aceptable para que se pueda satisfacer las necesidades de desplazamiento. El caso D también se describe en la normativa, en la normativa de RIC número 15, en la figura 15.4.1.
Echemos un vistazo a lo que dice la normativa respecto a ese tipo de solución. Aquí vemos el esquema que presenta la normativa de RIC número 15 para el caso de cargadores SADE del tipo dual, que tienen dos conectores para cargar vehículos en forma simultánea, ¿no? Vemos acá que contienen las protecciones, como ya lo hemos analizado repetidas veces, y también en el tablero. En algunos casos va a haber que considerar la situación de selectividad, sobre todo en el caso de termomagnéticas que acá figuran con más cantidad, digamos, y por lo tanto es importante tener ese aspecto en mente al decidirse por un cargador de este tipo. También este cargador, bueno, debe incluir dentro de su software una función que le permita hacer esta distribución de carga, de acuerdo a cómo se haya seteado, de manera de ir cargando los dos vehículos a la misma velocidad de carga u otra, dependiendo de lo que se requiera. Es bueno siempre recordar que la opción que analizamos primero, que es la de la planificación de la carga, es bueno considerarla y analizarla para así no hacer una inversión inmediata en cargadores duales, que aún están no con mucha disponibilidad para la venta. Si se tiene un vehículo como el que analizamos de 62 kWh en batería, se puede lograr una planificación diaria y semanal sin problema. Más aún si, como lo dijimos anteriormente, es de 40 kWh, que sería lo más común de tener. Eso es, pues esta sería la solución del cargador dual, que se muestra acá también en una figura. Hasta ahora en esta serie de 6 videos hemos visto todos los aspectos que describen los componentes de un proceso de carga de vehículo eléctrico en un domicilio unifamiliar. Aspectos de diseño, criterios de instalación, de selección de los cargadores, del proceso de carga, etc. Nos queda para finalizar hablar de que adicionalmente a lo ya conversado viene la instalación del proceso, que no cubre esta serie de videos, pero sí podemos indicar algunas recomendaciones que podría contemplar el instalador al ejecutar su trabajo especializado. Un instalador certificado debería tener las habilidades para seleccionar e instalar elementos que cumplan con los requisitos normativos y estándares locales o internacionales. Efectuar una instalación de acuerdo a normativas y al manual de instalación del cargador, de acuerdo a normativa, para facilitar el proceso posterior de aprobación, y según el manual de instalación para asegurar que la instalación se hace según recomendaciones del fabricante y respetando las condiciones de garantía técnica. También debería revisar la capacidad física del tablero general para determinar si es necesario instalar un cargador adicional o bien incluir las protecciones dentro del existente. Al dimensionar los conductores, tener en cuenta hacerlo con una sección potenciada para asumir crecimientos dados por cambios en los cargadores en el futuro próximo. No olvidar de incluir un cable trenzado pantallado del sensor de la funcionalidad de gestión dinámica de la carga. Potenciar protecciones, en este sentido nos referimos a potenciar las protecciones en el sentido de asumir como obligatorio lo que se indica como opcional en algunos casos en la normativa. Vimos que era muy importante asegurar al máximo la inversión realizada. También con ello asegurar una perfecta conexión a tierra. Analizamos también la importancia de ella, dado que si no se cumplen las condiciones establecidas en la normativa y en el manual de instalación del cargador, el proceso no se inicia, dado que tiene al inicio un test automático, un monitoreo de verificación de estas condiciones.
Asegurar la correcta operación de las protecciones diferenciales también es un aspecto súper relevante, dado que se está protegiendo a las personas que van a operar el sistema. Las características del estacionamiento, desde la más simple, que consiste en verificar que exista un estacionamiento o la posibilidad de estacionar el vehículo en algún lugar protegido donde se pueda efectuar la instalación de los cargadores. En el extremo podría darse que no hay estacionamiento y que el vehículo se estaciona en la calle, digamos, en el exterior, y ahí habría un problema a resolver. También otras características del estacionamiento en cuanto a si se van a requerir grados de protección IP, la comodidad del proceso, la seguridad en cuanto al movimiento del vehículo y aspectos que tienen que ver con la comodidad también de efectuar esta carga, pues, sin que sea muy complejo. Otra situación importante es verificar que exista cobertura Wi-Fi para que sí se pueda hacer uso de la funcionalidad que pueda tener el cargador en cuanto a supervisión y operación remota del proceso. Y finalmente verificar el checklist del formulario de SAIP. Eso es muy importante y debería considerarse efectuarlo rigurosamente. Una vez concluida la instalación y efectuado el checklist que comentamos recientemente, va a ser necesario observar la primera carga. ¿Qué pasa? Una forma así de hacer una certificación de la instalación y que está todo correcto para ser entregado al cliente o al dueño del vehículo. Entonces va a ser necesario poner el vehículo en carga durante un tiempo suficiente y efectuar alguna de las siguientes verificaciones y alguna adicional. Por ejemplo, que no exista calentamiento normal de las protecciones, que podría indicar la existencia de algún problema, lo mismo ese mismo calentamiento a nivel del cableado, que no ocurran disparos de los dispositivos de protección, que podrían estar dando una alerta de un problema serio, que no existan ruidos ni olores anormales en el proceso, que también podrían ser síntomas de la existencia de algún problema técnico. También verificar que los electrodomésticos, equipos e iluminación de la vivienda están funcionando normalmente. Es decir, asegurar que la carga del vehículo no afecta los consumos de la vivienda. Y finalmente, chequear que la carga del vehículo se da en forma OK, completa, sin mayores inconvenientes. Bien, pues eso es lo que podríamos agregar en este último video. Y solamente indicar que hemos cubierto una parte importante, pero sigue siendo una parte de todo el proceso. Por ejemplo, pueden consultar mucha información adicional que haya en distintos medios en Internet y sobre todo considerar lo que dice la misma normativa, que contiene bastantes capítulos como los que se resumen aquí, que pueden abordar para conocer en detalle qué cosas deben considerar al efectuar la instalación. Está todo lo relacionado con los tableros, alimentadores, los conductores, la canalización, el sistema de puesta a tierra, el dimensionamiento, todas las características, el montaje y disposición de los equipos, de los cargadores, etcétera, temas de rotulación y así, muchos aspectos que es necesario analizar para así poder asegurar un buen trabajo. Eso es. Así hemos visto estos 6 videos relacionados con la carga de baterías de auto eléctrico. Espero que todos estos videos sean de utilidad para las actividades que realizan, también hayan sido un aporte para los estudiantes, los emprendedores e incluso para las personas que han adquirido un vehículo eléctrico o estén pensando adquirir uno. Solo me queda agradecer el tiempo que han dedicado a ver estos videos y ojalá nos podamos encontrar en un próximo video que pueda ser nuevamente de utilidad para ustedes. Muchas gracias.